Abad, Jennifer, Yaneli, Yorleni. Kathleen, bienvenida. Ana, que acaba de ingresar. Jennifer, que está ingresando, creo. Abad. Y los que ya estaban. Daliana, fue la primera. Eduardo. Fernando. Eunice, que estaba ahí. ¿Cómo está? Andy, bienvenido. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Días a los que vienen ingresando. Dayana, bienvenida. Entiendo, Abad, sí, no se preocupe. Buenos días. Los demás, Hamilton, bienvenido. Jonathan, su cámara, porfa. Aunque creo que me había dicho que no le funcionaba, pero igual trate de encenderla. Sí, ya le había dicho. Ángel, sí. Encienda su cámara, porfa. Tengo el celular bien descargado, profe. Y tengo que ponerlo en un lugar bien feo para cargarlo. Okay. Debería como mi techo. Bien, niños. ¿Se fijaron si ya subieron el dibujo de abajo? Sí, profe, ya lo subieron a nuestro. Ya lo subieron. ¿Ya votaron? Tenemos que ganar, profe. Es el mejor. Sí. ¿Ya votaron? Sí, claro que sí. Ok, ya lo compartieron para que votaran por él. Tienen que compartirlo, decirle a sus amistades, ustedes que ya no pueden aceptar amistades en Facebook. Imagínense, cada uno de ustedes tiene 5,000 amigos. Y aquí en las clases se conectan alrededor de unos 19, 20 alumnos. Multiplique 20 por 5,000. ¿Cuánto sería? Un montón, ¿verdad? Entonces, ustedes se imaginan con ese montón de likes, Eduardo va a ganar, ¿verdad? Entonces tienen que darle like, le tienen que dar amor a esa publicación, a ese dibujo, y compártanlo, por favor, compártanlo. No podemos perder. Ya estoy haciendo un montón de perfiles falsos. No, mentira. Para votar. No. Eso solo lo hacen los cachurecos, ojo. Y creo que aquí no hay ningún cachureco. Y si lo hay, pues haga su magia, ¿no? Vamos a ver. Continuamos con el tema de hoy, que es igual, ¿verdad? Es igual al mismo tema que vimos la semana pasada, pero ahora vamos a demostrar, ¿verdad? Vamos a hacer demostraciones geométricas. Demostraciones geométricas. Y tiene algo que ver con lo que hemos estado haciendo en lógica simbólica. No vamos a usar los mismos símbolos, ¿verdad? No vamos a usar los mismos símbolos, pero vamos a usar palabras, vamos a usar conectores y vamos a usar esa lógica, ¿verdad? Vamos a usar esa lógica de poder llegar a una conclusión después de haber dado tantos antecedentes. ¿Recuerdan ustedes que en lógica veíamos algo que decía sí y entonces, que se llama la condicional? Que estaba el antecedente y estaba el consecuente, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a tener un antecedente, ¿verdad? Nosotros vamos a tener un antecedente para al final llegar a un consecuente. Solo que en este caso, nuestro consecuente va a ser la demostración, ¿verdad? Va a ser una conclusión final, y a la conclusión que nosotros vamos a llegar al final es que dos segmentos se bisectan, ¿verdad? Por lo tanto, son congruentes. Podemos demostrar que el ángulo A es congruente con el ángulo F. Podemos demostrar que el segmento AB es congruente al segmento RH, ¿verdad? Eso es lo que vamos a demostrar. Pero para poder demostrar eso tengo que dar razones, el por qué yo creo que eso es así, ¿verdad? Y esas demostraciones van a tener que ver con lo que hemos visto anteriormente. Postulados de congruencia, ¿verdad?
donde usamos los teoremas, teorema lado, ángulo, lado, 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 ángulo, 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 ¿verdad? Entonces nosotros vamos a usar todo eso. Perdón porque aquí dice demostraciones, pero fue un error de dedo. Tendría que decir demostraciones, pero dice demostraciones. Y estoy aprendiendo otro idioma. Bien, veamos. Vámonos a la página 51. Los que tienen libro, por favor, página 51. Los que no tienen libro, la pongo acá en pantalla. Página 51, la parte donde dice redacción de demostraciones geométricas, ¿verdad? Vamos a leer esta parte para saber qué es lo que tenemos que hacer y por qué lo tenemos que hacer así. Dice lo siguiente: todo teorema es una afirmación de que si una cosa es verdadera, entonces otra cosa también será verdadera, ¿verdad? No es una definición tan formal, ¿verdad? Porque habla de cosa, esta cosa, la otra cosa, más la cosa, cosa. No. Pero le da una idea de a dónde tiene que llegar, ¿verdad? De nuevo, es una afirmación. Si estoy afirmando algo, de que si una cosa es verdadera, entonces otra cosa también es verdadera, ¿verdad? Eso es lo que dice. Por ejemplo, un teorema dice que si dos rectas que se cortan forman un ángulo recto, entonces forman 4 ángulos rectos. ¿Sí? No sé si entienden esa parte. Dice, dos rectas que se cortan, o sea, que se cruzan. Imagínense el plano cartesiano, donde ustedes dibujaban las gráficas, que se cortaba y el ángulo que formaban era de 90 grados, ¿verdad? Ahora, pero los otros lados también medían 90 grados, ¿verdad? Entonces tenía 4 ángulos que todos medían 90 grados, ¿verdad? Ahora, veamos esta parte. Esta es la parte importante. La parte sí de un teorema se llama hipótesis. Vamos a ver, ustedes que han estado estudiando ciencias naturales, que llevan proyectos, o llevan varias clases, incluso en cívica también ven esta parte, y en sociales. ¿Qué es una hipótesis? ¿Alguien me puede decir qué es una hipótesis? Como la idea de lo que se tiene de un proyecto, no sé. Sí, puede ser una idea que pueda ser cierta o no, va a depender de lo que yo haga al final. Si ustedes recuerdan, ustedes han hecho investigaciones, ¿verdad? Creo que ahorita están haciendo una encuesta y muchos de los investigadores lo que hacen es plantear una hipótesis de por qué sucede un problema. Digamos, alguien aquí en Honduras quiere investigar si son ciertos los datos que da SINAGER. Entonces, una de sus hipótesis puede ser que los datos de SINAGER son verdaderos. Alguien puede decir, la otra hipótesis puede decir que los datos de SINAGER son falsos. Y alguien puede decir que los datos de SINAGER están adulterados. Otro puede decir que no, que los datos de SINAGER no es que están adulterados, sino que son muy difíciles de recabar. Entonces, son 4 hipótesis. Entonces, esas 4 hipótesis, ¿cómo se van a comprobar? Mediante investigación. ¿Cuál sería la mejor manera de investigar? Ir a cada hospital, ir a cada centro de salud, identificar a ver si esos datos que están dando son verdaderos o no, ¿verdad? Entonces, esa parte era la comprobación de la hipótesis. ¿Recuerdan los pasos del método científico? Planteamiento del problema, ¿verdad? Observación. Hay un paso de ellos que dice planteamiento de hipótesis. Hay otro paso que se llama comprobación de hipótesis. Lo mismo vamos a hacer acá. Solo que en esta parte, para comprobar la hipótesis, solo tenemos que aplicar la teoría que vimos antes y observar la figura, ¿verdad? Y es lo que dice acá. La parte sí de un teorema se llama hipótesis. Enuncia lo que se supone, ¿verdad? Lo que se supone, o sea, se supone que así es. Y la parte entonces se llama tesis o conclusión. Se llama tesis o conclusión. Enuncia lo que hay que demostrar. La enuncia lo que hay que demostrar. Entonces, veamos. Aquí el libro dice que vamos a analizar 2 ejemplos para ver cómo se hace una demostración y cómo redactamos una demostración.
No vamos a redactar una demostración con un párrafo completo. No, lo vamos a hacer mediante símbolos matemáticos, ¿verdad? Porque estamos en matemáticas. Dice que al comenzar una demostración es conveniente primero dibujar una figura y ponerle letras, empleando mayúsculas para cada vértice, y después se enuncia la hipótesis y tesis en términos de las letras de la figura. Se indican con marcas en la figura las partes congruentes dadas. Luego se forma un esquema que tenga los encabezados de demostración, como título en una columna y otra con afirmación y razones. Ojo, afirmación y razones, tal como se muestran en los ejemplos de demostraciones sencillas de las páginas anteriores, ¿verdad? Ahora, la marca en las figuras ayudarán a demostrar que son partes correspondientes de figuras congruentes, para luego comprobar que se tiene una correspondencia L a L, o sea, el ángulo, perdón, el ángulo no, lado, ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo y lado, 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 haciendo previamente un análisis de los ángulos adyacentes o comprendidos para establecer la correcta correspondencia. Una vez hecho esto, se demuestra la congruencia entre los triángulos y posteriormente afirmar qué partes correspondientes de figuras congruentes son congruentes. ¿Se entendió esto? O sea, yo primero doy varias razones, varias afirmaciones para demostrar que los triángulos son congruentes. Demostrando que los triángulos son congruentes, puedo demostrar lo que me piden, que si un ángulo es congruente al otro, que si un segmento es congruente al otro. Eso es, ¿verdad? Lo primero es demostrar la congruencia para después demostrar si algunas partes son congruentes. Veamos el primer ejemplo. Dice, demostrar que si dos segmentos se bisectan, entonces los segmentos que unen los extremos de los segmentos dados son congruentes. ¿Qué significa que se bisectan? Que se cortan exactamente a la mitad, ¿verdad? ¿Y qué hay que demostrar? Que los extremos de los segmentos dados son congruentes, ¿verdad? Entonces veamos. Vamos a la página 52, los que tienen el libro, página 52. Yo creo que aquí lo tengo. ¿Sí? Página 52. Los que tienen el libro. La página 52 me dice lo siguiente. Los datos que yo tengo fue lo que me decía en el enunciado. Me lo decía en palabras, acá yo lo voy a escribir en letras. Dice, en la figura de la derecha, el segmento AR y el segmento BH se bisectan en el punto P. Los voy a mover acá, por favor, no se vayan a marear. Catherine, Eunice y Eduardo. Ok, ya los moví. Ok. Hoy ando bien simpático. Bien. Dice. Con ese fondo suyo sí, profe. ¿Cómo? Con ese fondo suyo sí le digo. Ah, sí, es que dice Sansota que había que traer a Alejandro, entonces ahí lo trajimos. Dice, dice, en la figura de la derecha, el segmento AR y el segmento BH, o sea, este de acá y este de acá, se bisectan en el punto P. ¿Sí? Se bisectan en el punto P. ¿Qué significa que se bisectan en el punto P? Perdón, ese no es el punto P, ¿verdad? Es el punto F. Esta es una F. O sea, este segmento con este segmento de acá se bisectan en este punto, el punto F. ¿Qué significa que se bisectan en el punto F? Que BF va a medir lo mismo que FH. ¿Sí? Porque se bisectan. Ojo, cuando dice se bisectan es que se cortan exactamente la mitad. Ahora, si no dijera se bisectan, dijera se interrumpen o se intersectan, nada más, pero dice se bisectan. Al decir se bisectan es que es a la mitad. Ojo con esto. AF va a medir lo mismo que FH. ¿Por qué? Porque se bisectan, ¿verdad? Ahora, la demostración, ¿cómo la hacemos? La demostración la hacemos, como decía en la parte de la teoría, que tengo que escribir dos columnas. En una columna escribo afirmaciones
y en la otra columna escribo las razones. Por ejemplo, usted puede afirmar que el cielo es rojo, ¿sí? Pero me tiene que dar la razón por qué el cielo es rojo. Porque usted solo me dice, el cielo es rojo y ya, se acabó. Pero me tiene que dar la razón por qué el cielo es rojo. Lo mismo pasa acá. Usted me da una afirmación y me tiene que dar la razón por qué me dice que eso es así. ¿Verdad? Ojo con esto, ojo con esto. Esto es lo importante de las demostraciones. Ahora, la primera afirmación que tengo la saco de la tesis. La tesis es lo que tengo que comprobar. Ojo, la tesis es lo que tengo que comprobar. La tesis me dice que el segmento AB es congruente con el segmento RH, ¿verdad? Pero antes me habían dado un dato. ¿Y el dato dónde me lo dan? Aquí en el dibujo. El segmento AR, acá, y el segmento BH, acá, se bisectan. Eso me lo dieron por dato, ¿verdad? ¿A dónde me lo dan? Aquí. ¿Se alcanza a ver la manito que está ahí? Sí, ¿verdad? ¿Se alcanza a ver esa manito? Pregunto. Sí. Sí. Ok. Entonces, aquí lo que está acá me dice que AR y BH se bisectan. Ok, eso lo tenemos por dato. Aquí, esta sería la primera razón. Vamos con la segunda razón. Me dice que AF, era lo que les mencionaba, que AF y FR miden lo mismo. Miden lo mismo. Entonces, ¿por qué miden lo mismo? Porque se bisectan. Aquí. ¿Por qué miden lo mismo? Definición de bisectar. Bisectar es dividir exactamente a la mitad. De nuevo, bisectar es dividir exactamente a la mitad. Ahora vamos con FB y FH. Si ustedes ven aquí, lo que tengo que es, lo que tengo son la primera afirmación por dato, la segunda afirmación por la definición de bisectar, la tercera afirmación también por definición de bisectar. Ya tengo 3 afirmaciones y tengo las 3 razones. No puedo dejar una afirmación sin razón. Ahora viene la cuarta afirmación. El ángulo AFB es congruente con el ángulo RFH. El ángulo AFB es congruente con el ángulo RFH, ¿verdad? Ahora, ¿por qué puedo decir yo eso? Por la definición de ángulos opuestos por el vértice. Los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Entonces tengo que estos dos son congruentes, ¿verdad? Ahora, tengo dos lados que miden lo mismo. Este, BF y FH miden lo mismo. AF, FH, FR, perdón, miden lo mismo. Y los ángulos, estos dos ángulos también miden lo mismo. Entonces, ¿yo qué postulado puedo usar para demostrar que esos triángulos son congruentes? El postulado lado, ángulo, lado. Tengo dos lados que son iguales. En este caso ni siquiera son congruentes, son iguales. Tengo dos lados que son iguales y tengo un ángulo que mide lo mismo en ambos triángulos, ¿verdad? Entonces, puedo decir que por postulado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado, perdón, los triángulos son congruentes. ¿Se entendió ese paso? ¿Sí? Ok, y ahora, ¿eso para qué nos sirve? Saber que esos ángulos son iguales y que esos triángulos son congruentes por el postulado lado, ángulo, lado. ¿Para qué me sirve? Para demostrar lo que me piden. ¿Qué me piden? Que demostrar que el segmento AB, o sea, este de aquí, es congruente con el segmento RH. Ahora, la última afirmación, que es la tesis que tengo que demostrar, siempre va a ser así. La última afirmación siempre va a ser la tesis que tengo que demostrar. De nuevo, la última afirmación siempre va a ser la tesis que tengo que demostrar. Yo puedo decir, aquí no significa que descanse en paz, no. Aquí significa lo que quiere decir. Lo que quiere decir. De nuevo, lo que quiere decir, ¿verdad? Lo que quiere decir, también podemos poner en conclusión o por consecuencia, por consiguiente, por lo tanto, ¿verdad? Pero tampoco no usar lo que mal usamos, ¿verdad? Más sin embargo, eso está mal dicho. O algunos dicen pero más sin embargo, tampoco está mal dicho, ¿verdad? O se usa el pero, o se usa el más, o se usa el sin embargo. Pero decir pero más sin embargo, estoy diciendo lo mismo 3 veces. Ahora, aquí dice, lo que quiere decir que el segmento AB es congruente con el segmento RH. ¿Por qué? Por la definición de congruencia de triángulos. Por la definición de congruencia de triángulos. Si yo demostré que los ángulos son congruentes, entonces estos lados
RH y AB también son congruentes, ¿verdad? Y congruencia no necesariamente significa que miden lo mismo, ¿verdad? Congruencia no significa necesariamente que miden lo mismo, pero en este caso sí miden lo mismo, ¿verdad? Sí miden lo mismo. Ahora, ¿se entendió ese ejercicio? Más o menos. Más o menos. Bien, vamos a ver aquí acerca de eso. ¿Qué hora, profe? Esta demostración es sencillamente una muestra de cómo se puede presentar el trabajo. Hay un límite de en cuanto al tipo que se espera vaya a tener la forma de una demostración. Por ejemplo, los pasos 2 y 3, la demostración que acabamos de hacer, se ha indicado congruencia de segmentos, escribiendo AF igual a RF y FB igual a FH. Se puede igualmente haber escrito segmento AF congruente a RF y el segmento FB congruente a FH, ¿verdad? Por si alguno tenía esa duda, ¿verdad? Por si alguno no iba a poder dormir hoy con esa duda, entonces aquí lo demuestra. Ahora, porque en cada caso la congruencia de segmentos y el enunciado de la igualdad de sus longitudes significan lo mismo. Ahora, también se tiene bastante libertad de elección para decidir cuántos detalles se incluirá en una demostración. A medida que el estudiante adquiera más conocimientos y práctica, podrá escribir demostraciones con menos detalles. Ojo, eso es para ustedes. Ustedes van a poder hacer eso con menos detalles, siempre y cuando sus afirmaciones y sus razones sean ciertas, ¿verdad? Aquí no cabe lo que algunos de ustedes contestan cuando hacen algo. ¿Y por qué hiciste eso? Ah, porque sí. Se me ocurrió y lo hice. ¿Ya? Aquí no entra eso. Aquí me tiene que dar una razón para poder hacer. ¿Ese mes es completo? Sí. ¿Por qué? Porque sí. Porque en el dibujo parece que sí, entonces, ¿verdad? O con esto, se necesitan al menos 5 o 6 afirmaciones, ¿verdad? A el dibujo esté muy claro, o sea, muy bien dibujado, bien explicado, entonces ahí no es necesario, ¿verdad? Pero al menos 5 o 6. Ahora, veamos el caso. Dice, demostrar a partir de la figura que el ángulo A es congruente al ángulo F. Y le pide que complete la demostración. Vamos a hacer esa parte. La hipótesis que me dan es que el segmento AH, este de aquí, es congruente con el segmento FH, este de aquí, ¿sí? Y el ángulo AHB es congruente con el ángulo FHB. Aquí los tengo marcados. Vean, esas líneas que están ahí significa que son congruentes. Esta línea aquí con esta línea aquí significa que los lados son congruentes, ¿verdad? Y me pide demostrar que el ángulo A, o sea, este de aquí, con el ángulo F, este de aquí, también son congruentes. Esto es lo que tengo que demostrar. Ahora, ¿cómo incluyo la demostración? La demostración la hago con estas afirmaciones. En esta parte está fácil. ¿Por qué? Porque ya le da las demostraciones, ¿verdad? Entonces le pide, perdón, ya le da las afirmaciones en la demostración. Le pide que usted llene ahí, ¿verdad? Ahora, el primero, AH, el segmento AH es congruente con el segmento FH. Eso es por dato. ¿Ya? Lo escribimos. Acá arriba lo da, ¿verdad? Cuando usted ya se lo da aquí, usted escribe dato. Ya lo tiene ahí. Después le dice que el ángulo HB es congruente con el ángulo FHB. ¿Por qué le digo ángulo? Por esto que tiene acá arriba. Eso significa que son ángulos. Ahora, ¿eso por qué razón podrían ser congruentes? ¿Con qué lo lleno ahí? Vamos a ver. ¿Se fueron? ¿No le funciona el programa? ¿Se le fue el internet? ¿Tienen lag? Es que no se me mira la cámara, profe. No, eso es, pero ya lo pongo aquí. Ahí está, ¿verdad? Usted es el único que está recibiendo clases en el colegio. Entonces, digamos, Fernando Sansota, ¿cuál sería la razón por lo que yo puedo decir que el ángulo HB es congruente con el ángulo FHB? Sí, intersecto. No. No. Congruencia de triángulo. ¿Por qué? No sé, solo lo dije por decirlo. Okay. Jennifer, ¿alguna idea? Hamilton, ¿no? Yorleni, Yaneli, Jonathan. Son congruentes por el vértice. Por el vértice, no. Serían congruentes, hasta se van a reír de esto, serían congruentes por el dato. Acá arriba le dice, aquí donde tengo la manito,
Entonces son congruentes por dato. Son congruentes por dato. Ni siquiera había que pensar mucho porque aquí ya se lo da. ¿Verdad? Aquí ya se lo da como dato. Y también cuando no se lo escribe, pero en el dibujo se lo dan. Acá, en el dibujo se nota. Cuando tiene esta línea acá y esta línea acá, significa que miden lo mismo. ¿Sí? Bien, ahora vamos con el otro. Dice en la parte 3. En la parte 3 ya le da la afirmación y ya le da la razón. En la parte 3 le dice que el segmento AB es congruente con el segmento, perdón, el segmento HB es congruente con el segmento HB. ¿Por qué? Todo segmento es congruente consigo mismo. Parece lógico, pero eso nos va a servir. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que el segmento HB mide lo mismo que el segmento HB. Sí, ¿verdad? O sea, si es el mismo segmento, va a medir lo mismo. No puede ser diferente porque es el mismo segmento. Entonces, ¿el segmento HB es congruente con el segmento HB? Sí. Pero ¿por qué demostramos eso? Porque el segmento HB pertenece a los dos triángulos que se forman ahí. ¿Verdad que sí? El segmento HB pertenece a los dos triángulos que se forman ahí. Y esa es la cuarta afirmación, ¿verdad? Ok, ¿cuántos triángulos se forman ahí? Dos. ¿Cuáles son esos dos triángulos? Daliana, ¿cuáles son esos dos triángulos? AHB y FHB. Correcto. AHB y FHB. Esos son los dos triángulos que se forman ahí. Entonces, en la parte 4, en la afirmación 4, lo que tienen que hacer es completar lo que su compañera dijo. FHB. Entonces, ustedes acá escriben FHB. Escríbanlo, por favor. En la pantalla no, por favor. No me rayen la pantalla. Pero en su libro, los que tienen libro, háganlo en el libro, por favor. Estas páginas están subidas en la plataforma, ¿verdad? Los que no tienen libro no se preocupen. Estas páginas están subidas en la plataforma y de ahí lo pueden hacer, ¿verdad? De ahí lo pueden ver. Ahora, ¿cuál sería la razón? Ya que identificamos los triángulos, ¿cuál sería la razón de que estos triángulos sean congruentes? Ahí tengo que usar los teoremas. Por lado, ángulo, lado. Oh, correcto. Por el teorema lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. El lado AH es congruente con el lado FH. Este ángulo, el ángulo AHB, es congruente con el ángulo FHB. Y tenemos que el ángulo HB es congruente con el lado HB. Entonces, por lo tanto, puedo aplicar el lado, ángulo, lado. ¿Verdad? ¿Ok? Ya tenemos eso. Ahora, ¿cómo concluiríamos ustedes? Perdón. ¿Cómo concluirían ustedes el paso número 5? ¿Qué le falta ahí? ¿Cómo lo llenarían ahí? Vean el ejemplo anterior. Pero lo que va a hacer es lo siguiente. Van a escribir esto. LQQD no significa que descansen nada. No significa lo que quiere decir definición de conversación. ¿Sí? Es más, esto es necesario escribirlo al principio. Acá. Antes de hacer la afirmación. ¿Por qué? Porque es lo que estoy concluyendo. Nosotros más adelante vamos a ver de que aquí, en vez de escribir esto, escribimos 3 puntos. Pero 3 puntos como puntos suspensivos, sino 3 puntos triángulo, y eso se lee en conclusión. Eso en matemáticas se lee como en conclusión. Entonces, si lo hacemos así, escribiendo esos 3 puntos, ahora vamos a esos 3 puntos, los 3 puntos, y aquí sería por congruencia de triángulos. Ahí por definición de triángulos. ¿Lo hicieron? ¿Lo hicieron ya? Niños. Sí. Bien. Ahora, digo lo siguiente, lo que dice esa parte. Después de haber terminado una demostración, a menudo se encontrará que la figura puede hacerse más instructiva, colocando marcas adicionales en ella. Por ejemplo, en la figura de abajo, las marcas FH y HB indican aquí, vamos a ver. Ok. Ok, acá dice que indican
que la congruencia de FH y FB es un dato. Voy a mover Elena, Eduardo y Eunice, por ejemplo. Acá dice que la congruencia del segmento FH con el segmento FB es un dato, ¿sí? Las marcas de los ángulos con un signo de admiración o exclamación indican que la congruencia del ángulo AFB se dedujo, y las marcas AB y RH indican que FH y FB se dedujo, ¿verdad? Bien, a lo que se refiere es a esto, ¿verdad? Que nosotros, aparte de tener las marcas que tenemos ahí, ya después de haber demostrado, puedo ponerle marcas, esta de acá, esta de acá, este de aquí y este de aquí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque ya demostré que son congruentes, entonces puedo hacer esas marcas, ¿verdad? Igual con el ejemplo anterior, también puedo hacer lo mismo. Acá tengo marcas de la que el dibujo ya traía, pero lo puedo hacer, ¿por qué? Porque ya demostré que esos triángulos son congruentes. Ojo con esto. Dice, un error al redactar las demostraciones es el suponer que ser cierto precisamente aquello que se trata de demostrar. Si a mí me piden, como en el ejercicio 1, que el segmento AB es congruente con el segmento de H, no lo puedo poner como la primera afirmación ni como la segunda. Tiene que ir como la última porque ya lo demostré. Si no puede ir como la primera. Ojo con ese error. Otro error corriente, o sea, cuando le dice corriente es que pasa a menudo. No sirve que ustedes sean corrientes ni que sean esperancicos ni nada que ver, sino que pasa, ¿verdad? Eso pasa. Dice, es el que de presentar como una razón en la demostración de un teorema. Otro teorema que es en realidad una consecuencia del principio que se trata de demostrar. Este tipo de razonamiento es lo que se llama círculo vicioso y carece de valor como argumentación lógica. ¿Qué significa? Digamos, si yo digo, por ejemplo, en el primer ejercicio, el ángulo AFB es congruente con el ángulo RFH. Ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Entonces, yo vuelvo a escribir que los dos ángulos, y ahí le voy a poner solo un nombre, que el ángulo F es congruente con el ángulo F. Sí, ya lo dijo arriba. Sí, no tienes por qué repetir porque, como dice ahí, vuelve a repetir lo mismo, se vuelve a hacer un círculo, se vuelve como un círculo, está repitiendo lo mismo y no llega a ninguna conclusión, ¿verdad? Así como los políticos que les preguntan algo y le dan largas, y le dan largas, le dan largas, y al final no contestan nada, ¿verdad? Entonces, usted no tiene que ser así. Usted tiene que dar la afirmación, dar la razón y se acabó. Y si ya la dio, no lo tiene que volver a dar, ¿verdad? Bien, Fernando no sabía que teníamos esas ideas en el colegio. Pero veamos. Dice el número 3. Un ejemplo particularmente desacertado de círculo vicioso es el que utiliza el teorema que se va a demostrar como una razón en una de las etapas de la demostración. Ojo, los teoremas son hasta el final, ¿verdad? Después de haber dado tantas razones, ¿sí? Bien, ahora pasa a subir para esta semana. Dice, en cada par de triángulos, y más a continuación, si las marcas semejantes indican partes congruentes, ¿qué triángulos son congruentes en virtud del postulado lado, ángulo, lado? Marque con un círculo la letra correspondiente a su respuesta. Eso está muy fácil, ¿verdad? Y eso les queda a ustedes para hoy, para que se diviertan. Recuerden que es para miércoles, no hoy, entonces tienen para que se diviertan. La otra parte, es la parte 2, dice para cada par de triángulos dibujados abajo, citar el postulado de congruencia. Ojo, aquí no hay que demostrar nada todavía. Todavía estamos usando los postulados de congruencia. Las demostraciones vienen en la guía de estudio número 14. Si usted tiene el libro, página 55, la página exactamente que sí, página 55. Entonces, las demostraciones vienen hasta después. Entonces, les recomiendo lo siguiente, vayan trabajando, vayan terminando, no solo trabajando, la guía de estudio número 13 y se liberan de eso. Háganla hoy para que mañana comencemos con la guía de estudio número 14, que es donde hay que pensar un poquito más. ¿Por qué? Porque son demostraciones, ¿verdad? Porque son demostraciones. Bien, niños, ¿alguna duda, alguna consulta sobre lo que vimos hoy? Antes de terminar la clase, por favor, enciendan su cámara todos. O sea que en la guía número 13 no hay que hacer demostración ni nada. No hay que hacer demostraciones ni nada. Lo único que tienen que hacer es aplicar los postulados, ¿verdad? Bien, niños, esa sería la clase por hoy. Suba la clase a clase. Esa sería la clase
por hoy. Cuídense, pórtense bien, trabajen en la guía hoy para que no se les acumule nada, por favor. Si tienen algún problema con alguno de los ejercicios, me pueden escribir.